Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos pues, esta tarde a los actos que vamos a celebrar en honor de la mejor reina, indudablemente, de España y seguramente de la historia universal, que celebramos el día de hoy, el aniversario de su nacimiento. Lo primero de todos, pues como en todos los actos de enraizados que pretendemos hacer presencia de Dios en la vida pública y en la vida cultural, pues vamos a dirigirnos a él para pedir también especialmente pues, que acoja benignamente al Santo Padre recientemente fallecido. Vamos a pedir pues, el éxito de estas jornadas. También pedimos porque el Espíritu Santo ilumine a los cardenales que se reúnan en el cónclave para elegir al futuro sucesor de Pedro en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y también, si me permiten, pues un recuerdo a la comunidad del Valle de los Caídos y al Padre Cantera, que también están pasando un momento difícil en estos momentos ya durante varios años. Pues si os parece, comenzamos con un Padre Nuestro y un Gloria. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues antes de dar lugar a la conferencia, en nombre de Enraizados, quería agradecer especialmente a la parroquia de San Juan de la Cruz, que hoy nos acoge aquí. Han sido totalmente abiertos a la celebración de esta conferencia y siempre es algo loable, ¿no? Tener abiertas las puertas pues, de nuestras iglesias y de nuestras parroquias. Por ello, con nuestra gratitud al párroco y a toda la comunidad parroquial. También muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia y a todos los que la han hecho posible. Al final, Enraizados está formado por muchos voluntarios que dedican parte de su tiempo a trabajar por el bien de España, por el bien de la comunidad universal, centrados en una concepción católica de la persona y de la sociedad. Gracias a todos ellos y gracias también a nuestra pequeña oficina que siempre sirve de soporte a todas nuestras actividades. Vamos a rendir homenaje pues, a una figura clave en la historia de España y de la cristiandad, la reina Isabel la Católica. También quiero pues, agradecer a otras asociaciones que han querido sumarse, no solamente aquí en Madrid, sino a todas las localidades en que estamos celebrando actos similares, porque gracias a Dios no solamente es la capital de España, sino que son numerosas naciones en nuestra nación, pero también incluso fuera de ella, en países de Hispanoamérica, que se han querido sumar a estos sencillos actos y muchos otros que organizan muchas otras asociaciones y colectivos, ¿no? Para honor a nuestra reina. Es de destacar que tras el de la figura de la reina, porque no hay una comunidad religiosa que pueda apoyar su proceso de radicación, a los jesuitas, los carmelitas o cualquier otra institución. Estamos el pueblo, sobre todo el pueblo fiel, un pueblo llano, un pueblo que la proclama también de una forma santa y que es lo más importante, ¿no? Promover su devoción. También un agradecimiento especial a nuestro invitado, don José María Gómez Gómez, que es, entre otras cosas, no voy a leer su extenso currículum, gran maestra del capítulo de Isabel la Católica y, por tanto, miembro de la Academia de la Hispanidad y por ello también miembro de la Comisión por la Dedicación de la Academia de Isabel la Católica, que tiene su sede en Valladolid y que preside don José Luis Rodrigo Gulen, otro ejemplo pues, de persona abierta a la colaboración con otras instituciones. Brevemente, para que lo conozcan, Sociedad de Enraizados, somos una entidad que trabaja desde hace muchos años por tratar de conseguir una España fiel a sus raíces cristianas. Nuestra misión, resumidamente, es dar testimonio público de nuestra fe, promover el pensamiento cristiano en la vida social y política y rendir, entre otras cosas, tributo a aquellas figuras históricas que, como Isabel la Católica, encarnaron los valores que queremos mantener vivos. Hoy estamos aquí no solamente para recordar, sino también para invitar a todos a comprometernos. Les invito a que todos seamos personas activas, que podamos trabajar por ese bien común de España y del mundo entero, y en concreto, pues también trabajar por la difusión de la figura de la reina Isabel la Católica. En este sentido, hemos traído unas láminas, que si no las han recibido, las pueden ahora recoger a la salida, y unas pequeñas, recordatorios o
Pero yo les invito a que si se lo llevan, sea para ponerlo en un lugar visible de su casa y para que cuando alguien entre en su casa, pues vea que ustedes son partidarios, devotos de la reina Isabel y pueden entablar una conversación en base. Si lo vamos a coger para dejarlo en una papelera o para que se arrugue, mejor dejarlo y que lo lleve otra persona, ¿no? También tienen la posibilidad de sumarse a enraizados o a otras asociaciones como voluntarios, como socios, a hacer un donativo. Me decía antes que no se había defendido lo suficiente, aunque nunca hacemos lo suficiente, siempre somos limitados y además es que se hace las cosas buenas. Pues igualmente somos siervos torpes, ¿no? Pero para hacer las cosas mejor también hace falta más medios económicos, entre otras cosas materiales, porque somos seres humanos, hace falta igualmente la gracia de Dios, pero también medios materiales y por ello les invito también, si quieren, a hacer un donativo o a sumarse como socios, tenemos unas hojas, o como voluntarios para aportar su granito de arena y hacer actividades de este tipo. Pues sin más, doy la palabra a don José María Gómez, que ya hemos presentado, pero también indicar que es profesor, catedrático, historiador, humanista, filósofo, compositor, cantante lírico y folclórico y, sobre todo, poeta. Sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Cuando Dios, en su cielo soberano, imaginó la reina más señera, buscó el molde más fiel y más humano y decidió crearla en primavera. En madrigal halló con qué la hiciera y, entregado a su oficio de artesano, puso el trigo en su noble cabellera y en sus ojos el cielo castellano. Y fuiste tú, Isabel, y en tu persona altas torres trenzaron la corona, sabia y fuerte, magnánima y sencilla. Por eso, unida a ti en honor y fama, Madrigal con orgullo te proclama Madre de España, Reina de Castilla. Querido, con ese soneto que compuse hace bastantes años, pues se puede visitar la alcoba de la reina, de donde nació la reina, en el monasterio de Madres Agustinas, de Nuestra Señora de Gracia, en Madrigal de las Altas Torres. Allí está grabado en cerámica, pero fuera también, en el monumento que la villa de Madrigal le tiene dedicado a la reina, también han querido estamparlo en bronce a los pies de ese monumento para ilustrar y señalar cómo un 22 de abril del año 1451 nacía allí, en lo que entonces era el palacio de don Juan II, su padre, nacía Isabel la Católica. Muchas gracias, José, por tu presentación y por la invitación para participar en este acto de Enraizados. Una voz católica en la vida pública, algo así os definís, ¿verdad? Pues eso fue la reina Isabel. Una voz católica como pocas ha habido en la monarquía hispánica y en la monarquía universal, y en el ejercicio de la política, una voz católica, y no solo una voz, sino una vida católica, porque ella lo demostraba día a día con su vida. Era católica. Y eso se lo premió con una bula papal Alejandro VI, concediéndoles tanto a ella como a Fernando el título de católicos, ¿verdad? Con los que se conocen y han pasado a la historia de España y a la historia universal. Me pedías que hablara sobre todo de la infancia y de ese periodo más oscuro, quizá de su vida, quizá el menos conocido, y cómo se fue fraguando su personalidad y cómo fue a través de tantos problemas, tantos obstáculos,
fue labrándose su acceso al trono. La reina Isabel nace en un momento pues donde hay una serie de sucesos, muchos de ellos trágicos, que conmovieron su infancia. Nació en 1451 y su padre, Juan II, había casado en segundas nupcias con doña Isabel de Portugal, es la que con la que luego va a convivir en su infancia. 2 años después, nace su segundo hermano, Alfonso, es 2 años menor que ella, y ella cuando nace es 26 años más joven que su hermano mayor, el rey Enrique, que luego será rey. Cuando ella nace, el rey, su padre, 2 años después nace Alfonso y tiene lugar un suceso muy calamitoso, que es la muerte de don Álvaro de Luna, ajusticiado don Álvaro de Luna, precisamente el que había organizado el matrimonio de don Juan II con doña Isabel de Portugal, con la madre de Isabel la Católica. Pues hay algo oscuro ahí, hay algo oscuro porque la madre de Isabel la Católica fue tan acérrima y tan determinante en la muerte de quien la había traído al trono de Castilla, don Álvaro de Luna. Hay quien maliciosamente dice que don Álvaro no solamente se había adueñado de la voluntad y del gobierno y de los tesoros del rey de don Juan II, sino que también quiso adueñarse de la esposa de doña Isabel. Alguna cosa tremenda debió ocurrir para que los jueces no encontraran razones para sentenciarlo a muerte, pero la inquina de Isabel, la reina, y del propio don Juan determinasen por un decreto real el ajusticiamiento de quien había sido su más grande e íntimo amigo, de don Álvaro de Luna. Bien, era muy niña, pero después se daría cuenta de la tragedia que a los 2 años vivió. En 1453. Al año siguiente moría el rey, don Juan II, en 1454, y era proclamado rey el hermano mayor, el hijo mayor de don Juan, que era 26 años mayor que Isabel, don Enrique IV. Bien, en esas condiciones Isabel se quedó un poco alejada de la corte. Ella era la tercera en orden de sucesión. Primero era Enrique, luego era su hermano menor, Alfonso, que si Enrique hubiese muerto con sucesión, le había sucedido a Alfonso, su hermano Alfonso, que era 2 años menor que ella, porque la ley de sucesión de Castilla, la ley es la misma que tenemos ahora en España, en nuestra Constitución. La Constitución asumió la ley de sucesión, la ley de sucesión monárquica, según la cual las mujeres pueden reinar en Castilla, lo que no podía suceder en Aragón, por ejemplo. Podían reinar en Castilla, pero si había hermano varón, aunque fuese de menor edad, como sucede ahora en España, pues es preferido en el orden dinástico, ¿verdad? Luego entonces, si Enrique hubiese muerto sin sucesión, le hubiese correspondido a Alfonso ser el rey de Castilla. Bien, muy pronto también, 1 año después de ser proclamado rey Enrique, que lleva 11 años casado con doña Blanca de Navarra y no tiene sucesión, y doña Blanca no queda embarazada, y se demuestra además
que entonces sigue siendo doncella, virgen, don Enrique, instado por algunos de sus allegados, que pretendían también obtener más parcela de poder en otras circunstancias, deciden repudiar a doña Blanca mediante, digamos, la denuncia de que el rey es impotente con respecto a ella. Por legamento diabólico. Como si la pobre fuese una pobre bruja que le tenía embrujado y que que él era absolutamente impotente con ella. Aparecieron los testimonios de unas damiselas de la corte que decían que sí, que con ellas ejercía como varón, pero nunca se pudo demostrar, ¿verdad? Nunca se pudo demostrar. Lo cierto es que, bueno, pues se concedió ese divorcio, y doña Blanca se volvió a su tierra, demostrándose efectivamente que no había habido, que seguía siendo doncella y virgen, ¿verdad? Y entonces se le procuró un nuevo casamiento con una dama portuguesa, doña Juana, también entroncada con la Casa Real de Portugal, doña Juana, con la que, pues, también llevaba 7 años casado y tampoco había embarazo, a pesar del tratamiento de un médico judío, que, bueno, pues hacía unas cosas muy... lo que se podía hacer por entonces, ¿no? Pues, procuraba extraer la simiente del rey e inocularla en la reina mediante una cánula de oro, unas cosas, en fin, unos manejos un poco extraños. Entonces, lo cierto es que en 1461 doña Juana, la reina, comunica que está preñada. Y, claro, toda la circunstancia del repudio de doña Blanca, pues a muchos espíritus nobles y íntegros de Castilla, pues ya no les pareció bien todo aquel manejo. Y ahora, pues dada la vida que doña Juana y Enrique tenían en el Alcázar de Segovia y en sus palacios, donde había allí pues una connivencia de unos con otras y de otras con unos, muy extraña, especialmente la excesiva intimidad de don Beltrán de la Cueva, tanto con el rey como con la reina, pues hizo pensar que empezó a hablarse de que, bueno, pues que el preñado de doña Juana no era del rey, don Enrique, sino de su amigo don Beltrán, además consentido y propiciado incluso tal vez por el propio rey. Todo esto que cuando nació la niña, doña Juana empezó a llamarse la Beltranica y la Beltraneja. Doña Juana, la Beltraneja. En estas circunstancias, pues el niño don Juan, del niño Alfonso, es el que fue tomado por la sección de los nobles descontentos con las actitudes del rey don Enrique, de don Beltrán de la Cueva y de los partidarios del rey. Le tomaron como, digamos, el que debía ser proclamado príncipe heredero de Castilla, y como se negaba a ello el rey, aunque en alguna ocasión en Cigales terminó reconociendo que no era el padre de Juana, pero luego después se arrepintió de ello y volvió a decir que sí. Los nobles propusieron a Alfonso como rey y le nombraron rey en un episodio que es conocido como la farsa de Ávila.
que seguramente conocéis todos, porque incluso en la serie, la serie dedicada a Isabel la Católica, pues se observa, vamos, se detalla con mucho detenimiento todo lo relacionado con la farsa de Ávila. ¿Qué hicieron los nobles? Establecieron un tablado allí en las murallas, junto al cimborrio, y desarrollaron una escena que yo describo con estos versos. Frente a un robusto lienzo de muralla se alzaba el simulacro de un tablado y un rollo con picota, simulado ante la fiera multitud canalla. De pronto un fuerte griterío estalla. El partido de nobles ha colgado a Enrique en un muñeco figurado. Se diría el fragor de una batalla. De uno en uno, con la desnuda espada, golpearon al fantoche irresoluto, gritando con desprecio: «¡A tierra, puto!», hasta que la cabeza es degollada. Saciado ya aquel regicida encono, contra toda justicia y toda ley, en el patíbulo se monta un trono, y el niño Alfonso es coronado rey. Allí mismo pusieron al niño, después de esa esperpéntica escena, que no crean que eran cualesquiera los que estaban allí, que estaba el arzobispo de Toledo, que estaba el marqués de Villena, que estaba el duque de Alba, estaban allí, pues, y los Manrique. Había allí unos de los más granados, de los más brillantes y de los más grandes nobles de Castilla, para quienes era una auténtica vergüenza lo que se había hecho, para tratar de quitar, de borrar a Alfonso y a Isabel de sus derechos al trono mediante esa sucia maniobra que así era denunciada por ellos, ¿verdad? Mientras tanto, la reina está Isabel está en un segundo plano. Ellos han propuesto y han nombrado a Alfonso rey. Y durante 3 años tenemos 2 reyes en Castilla. Enrique IV, que es el legítimo, digamos, ¿no? Y Alfonso, que no es legítimo, sino que ha sido propuesto por un grupo de nobles avergonzados de la sucia maniobra de sucesión que había hecho Enrique. Y durante 3 años le tenemos titulado como Alfonso XII. No ha pasado a la historia como tal. Como tal, no ha pasado a la historia. El Alfonso XII que conocemos en la historia de España es desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Es ya Alfonso de la dinastía de Borbón. Pero ahí todavía se le considera rey y durante un tiempo pues podía catalogarse como Alfonso XII. No ha pasado al catálogo de los reyes. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede con Isabel? Isabel, pues que ha estado su infancia junto a su madre en Arévalo, entregada a las prácticas de piedad y al estudio, ¿verdad? Y a una vida completamente, digamos, sin brillo y sin exaltación pública ninguna. Está viviendo con su madre y su abuela. Porque la abuela, doña Isabel de Barcelos, doña Beatriz de Barcelos, que era, claro, portuguesa, también se viene a vivir
con doña Isabel, la madre de Isabel. Las tres están viviendo y cuando es pequeño también, hasta que ha sido proclamado rey, Alfonso también está viviendo con ella. Allí está siendo educada de la manera más discreta, pero con una profunda religiosidad, con los franciscanos de Arévalo. En Arévalo es donde se establece la casa real de la viuda de don Juan II, la madre de Isabel, y su abuela de doña Beatriz. Y allí está también con ellas, está otra Beatriz, Beatriz de Silva. Beatriz de Silva, era una azafata o camarera que había venido de Portugal con la madre de Isabel la Católica. Por cierto, que tiene una anécdota muy curiosa, antes de que naciera Isabel, ¿no? La madre de Isabel la Católica era muy celosa, y eso se trastornaba de los celos que sufría, ¿no? Y parte de los celos, pues los tenía hacia doña Beatriz de Silva, que era una dama bellísima, según la describen las crónicas. Luego va a ser una santa fundadora, como sabéis, de las concepcionistas. Pero a un extremo llegó creyendo que don Juan estaba enamorado de ella, que la encerró en un baúl. Y la tuvo 3 días encerradas en un baúl. ¿Dónde está doña Beatriz? ¿Dónde está? Cuando la encontraron, pero ya se habrá muerto desde que... pues salió con un resplandor en la frente, y dijo que había tenido la visión de María Santísima, que la había inspirado, y de ahí luego viene que se va a la vida religiosa. Está viviendo en San Juan, en Santo Domingo el Real, en Toledo, y de allí sale y funda las Concepcionistas, para lo cual Isabel, ya cuando ya es reina, le cede unas casas en Toledo para que allí ponga el convento, etcétera. De suerte que luego muere doña Beatriz sin terminar en la fundación, y lo va a terminar nuestra Isabel la Católica, que de alguna manera, por consiguiente, es cofundadora de las Concepcionistas. Bien, pues con todas ellas está convive allí con los franciscanos. Concretamente, Fray Martín de Córdoba le dedica un librito, El Jardín de Nobles Doncellas, para que sea, le dicen en la introducción, resplandor de castidad y ejemplo en todo el reino, porque era una vergüenza la degeneración de la corte. Así vivió hasta allí con su madre hasta el año 61, como hemos dicho, porque cuando la reina doña Juana dice que está preñada, y que va a ser luego la madre de la Beltraneja, decide llevarse tanto al niño como a ella a la corte. Y don Enrique se lo autoriza. Y ahí sí que lo pasa muy mal. Ahí sí que pasa la reina de la futura reina, nuestra Isabel, pasa unos años muy delicados, con gran peligro de su honestidad, expuesta, porque la reina doña Juana se la llevaba a todas las fiestas, a todos los saraos, y ella lo pasa muy mal, con peligro, dice ella, viví, con peligro de mi honestidad, y lo que es peor todavía, con peligro de mi vida. Se lo dice luego el año 71, cuando le hace un escrito a Enrique sobre la experiencia de la cosa. Cuando pudo, escapó, y se separó de todo ello, y se vinculó, formó su propia casa, mientras su hermano era manipulado como rey, el pobrecito, también por los nobles, y hasta que murió el año 1468. Desde el año 1465, en que tiene lugar la farsa de Ávila, hasta 1468, está titulado rey, y vive en Castilla Alfonso, el hermano menor. Y hay 2 reyes. Cuando muere Alfonso, en extrañas circunstancias, hay quien dice que había mucha peste en Castilla y se contagió y murió, pero don Juan Pacheco, el marqués de Villena, ansioso y todopoderoso, es el más sospechoso de que pudo haberle envenenado, pues estaba siempre. Y además se sintió muy mal
comiéndose unas trullas en una comida donde estaba don Juan. Se sintió muy mal y don Juan Pacheco siguió tan campante, dicen los cronistas, siguió comiendo mientras el otro se ponía gravísimo hasta que murió. ¿Qué sucede cuando muere Alfonso? Los nobles, todos el partido alfonsino, todos los nobles que le habían apodado frente a Enrique IV, acuden a Isabel y quieren proclamarla reina. Y doña Isabel, ahí la infanta, todavía es infanta, no es aún princesa ni siquiera, la infanta se cuadra y dice que no. De ninguna manera va a aceptar ella titularse reina mientras viva su hermano, que es el rey legítimo. Pero que se llegue a un acuerdo sobre la sucesión. Y que legalmente, con presencia de un mensajero, de un legado del Papa, de un nuncio del Papa, que se establezca claramente la sucesión y quién debe ser nombrada princesa. Y así va a suceder, pues si el niño Alfonso muere en julio de 1468, en septiembre de 1468 ya se está enguisando, labrando el pacto de Guisando, en el cual ya se establece Enrique será rey hasta su muerte, pero la princesa, la que será jurada princesa de Castilla y heredera, es Isabel. Y eso, bueno, pues se hace con todos los protocolos legales y con todo, en presencia del nuncio del Papa y de la clerecía, también el arzobispo de Toledo, que es un poco como el canciller del reino, y ese es el gran paso, el gran documento, el gran texto, la gran situación, digamos, por la que ella va a tener siempre ya la fe y la base de que es princesa de Castilla y que es la heredera en el caso de que muera Enrique sin descendencia. Se soslaya, él ahí en ese pacto reconoce no ser el padre de Juana, lo reconoce Enrique, no ser el padre de Juana. Lo siguiente, buenas ganas luego tiene, otra vez luego después volverá todo el lío y necesitará una guerra civil, la reina, hasta conseguir, digamos, reinar pacíficamente en Castilla. Pero de momento, este acto en Guisando, los textos se preparan en Casarrubios, en Cadalso, y luego se lanzan desde Casarrubios, se hace la comunicación desde Casarrubios del Monte, donde era ella señora, Isabel, se lanzan a todas las ciudades del reino, se lanza esa proclama de que Isabel es la princesa heredera, la princesa de Asturias. Yo quiero rememorar este momento, este episodio, en los versos de este libro mío, Una reina para la eternidad, que se presentó, que lo puse el año pasado, y que fue la conmemoración del 550 aniversario de la proclamación en Segovia, y fue, digamos, el texto que acompañó a una exposición de pintura que se inauguró en Toledo. Ese momento de los pactos de Guisando lo evoco así: con regia majestad, con paso quedo, a lomos de una mula había llegado, guiada del ronzal acicalado por Alonso, arzobispo de Toledo. Allí entró la princesa, bueno, todavía la infanta Isabel, entró en aquellas vistas allí en Guisando, delante de los toros de Guisando, en aquel paisaje donde fue. Allí el propio arzobispo, que era el canciller de Castilla, llevaba del ronzal a la mula. Dice: en aquel prístino solar ibero, la joven Isabel tenía delante a Enrique el rey, su tío el almirante,
Gómez Manrique, el sabio consejero, Juan Pacheco, insidioso e intrigante, el arzobispo impávido y severo, y don Gutiérrez, siempre vigilante. Como amparada por la ley y el fuero, habló Isabel, con ademán austero. Por este firme pacto de Guisando, quedan por vos, hermano, reino y mando, sin la opresión infame de sicarios. En tanto yo, princesa sin mancilla, soy jurada heredera de Castilla, testigos estos toros milenarios. Todos asienten, pues a nadie extraña la decisión audaz y lo que encierra. En la abrupta quietud de aquella sierra, abría camino la unidad de España. Nada faltaba en la crucial momento. Los hieráticos toros de Guisando, la áspera sierra, el medieval convento, la anhelada princesa cabalgando. En la mañana histórica y triunfante, el coro de los monjes salmodiaba, y en tensa calma inquieta y expectante, la nobleza en alerta avizoraba. En aquella emblemática explanada, el rey habló y firmó el ansiado pacto, y en virtud de este regio y puntual acto, la sucesión quedaba asegurada. Alzó Isabel los ojos conmovida, vio en el cielo la cruz de la victoria, la efigie de Fernando, y vio Granada, Colón, el nuevo mundo, y vio la gloria, y vio el dedo de Dios omnipotente deletreando, oh celestial hazaña, en el índigo azul resplandeciente, reina de Castilla y madre de España. Allí quedaba. ¿Cómo vamos? Sí. Bien. Ese pacto tenía una cláusula muy complicada de cumplir, y es que se añadía que el problema que surgía inmediatamente era su matrimonio. ¿Con quién casar a Isabel? No con quién se casaría Isabel, sino con quién casarla. Porque ahí está el tejemaneje de Enrique IV, del arzobispo Carrillo, de don Juan Pacheco, del conde del duque de Arévalo de Plasencia, don Álvaro de Estúñiga. Todos ellos, 5, eran los que tenían que ponerse de acuerdo para el matrimonio de Isabel. ¿Qué sucedía? Que eso iba a ser imposible ponerse todos de acuerdo, ¿no? Isabel terminará diciendo porque claro, como ella dice, la primera que tiene que dar el consentimiento al matrimonio soy yo. Y el matrimonio además no es nada más que el consentimiento de los contrayentes. No lo que quieran unos y otros, ¿no? Lo que quiera mi hermano ni lo que quieran. Claro, le empezaron a proponerle matrimonio. Don Juan Pacheco le propuso a su hermano, Pedro Girón, que era un animal. Era un animal. Comiendo, bebiendo y fornicando. Entonces era un... pero él quería, claro, tenerla de su bando. Cuando venía cabalgando desde Trujillo, enfermó, y la reina Isabel estuvo, la pobrecita, estaba en Maqueda, rezando toda la noche para que evitase que llegase don Pedro Girón, y efectivamente murió antes de llegar a Maqueda. Entonces, pero luego le propusieron, tenía otros candidatos. El más firme por parte de Enrique IV, como era pariente suyo, con el rey Alfonso V de Portugal. Alfonso V de Portugal. Ella también se negó. También le propusieron al hermano, al duque de Guyena, el hermano del rey de Francia, que también vino a verla. Tampoco la aceptó, también, buena pieza. Y no digamos
al propio Ricardo de Inglaterra, que luego fue Ricardo III, una de las tragedias de Shakespeare, que también era un esperpento, y ella, pues, sin embargo, a través de sus más íntimos allegados y tal, pues fue consintiendo en el trato con Aragón, con don Juan II de Aragón, el grande, el rey grande de Aragón, que es el que va tramando la boda de su hijo Fernando con Isabel. Lo cual que tuvieron que hacerlo, como sabéis, pues de forma completamente clandestina, porque el rey don Enrique y sus partidarios no querían ni oír hablar del príncipe heredero de Aragón, del rey de Sicilia, que era el título que se le daba, porque ya su padre, don Juan, le había concedido el reino de Sicilia para que fuese rey, tuviese además un título de rey y tuviese más galones para encontrar a una princesa, digamos, digna, ¿no? Claro, y siendo rey de Sicilia, pues podía merecer más a la todopoderosa princesa de Castilla, que era la más anhelada y la más ansiada por todos los reinos vecinos, ¿no? Y eso hubo que hacerlo bajo cuerda el gran Gómez Manrique y el otro grande también, Gutiérrez de Cárdenas, casado con doña Teresa Enríquez, que era hermana de la madre de don Fernando el Católico, doña Juana Enríquez, la última esposa de don Juan II de Aragón, era doña Juana Enríquez, que enlazaba con los Alonso Enríquez, almirantes de Castilla, y con doña Teresa Enríquez, la célebre loca del Sacramento, que también tiene abierto proceso de canonización, que era señora de Torrijos, junto con su marido Gutiérrez de Cárdenas. Pues todos estos van labrando en silencio ya. Mientras tanto, ella está consultando, todo lo consultaba con los monasterios y con la gente más respetable y más íntegra. Y ya, don Gutiérrez, tenéis que decidiros, princesa. Entonces tengo que consultar, es que no sé cuál es el designio que Dios me tiene señalado. Si mi primo Fernando, quien dice, no, si Dios va a decidir lo que vos decidáis, queriendo decir, lo que quien tiene que decidirse sois vos, ¿no? Decía, daros prisa. Y así, bueno, pues por fin aceptó verse en secreto con Fernando en las casas de Juan Vivero en Valladolid. Y allí coincidieron los dos yendo. Fernando vino como mozo de mulas, disfrazado, y no por el camino normal entre Aragón y Castilla, sino por trochas un poco escondidas. Se presentó allí como mozo de mulas y ella llegó, había salido de Ocaña, donde la tenía casi semipresa don Juan Pacheco y el arzobispo de Toledo, había salido diciendo que iba a ver a su madre y la tumba de su hermano y tal, y así se escabulló y fue también allí a parar a Valladolid. Allí se encontraron. Por cierto, que cuando estuvieron allí en las casas de Juan Vivero, estuvieron juntos, don Gutiérrez de Cárdenas fue el que tuvo que decir la princesa, ese es. Y luego en el escudo de armas de don Gutiérrez de Cárdenas, pues hay dos S's. Hay dos S que se llaman SS, porque él fue porque no se conocían. Se habían visto de muy pequeños, en Madrigal, Castilla se habían visto, incluso pues sus abuelos y sus tíos se habían dicho, pues mira, qué pareja más mona hacen, ¿no? Estos dos primitos y tal, qué pareja. Pero claro, los avatares los habían llevado por caminos muy distintos y al final acudieron ahí. Y quiero terminar, porque si ya nos metemos en el reinado, que esto no hacemos nunca la ofrenda. Entonces, voy a terminar con dos sonetos. Cómo se declararían el uno a la otra y la otra al uno, que se dirían
Algo así debieron decirse. Fernando a Isabel. Nadie mejor que vos, flor de Castilla, puede lucir sobre su augusta frente esta corona de oro refulgente que sobrepuja toda maravilla. Y este collar magnífico, prensado de balajes, color violáceo y rosa, que mi madre llevó y que yo he heredado, también es para vos, reina y esposa. ¿Y qué más puedo daros, dueña mía, sino poder y estados a porfía? Yo os ganaré Castilla en noble guerra, en dura lid yo os ganaré Granada, y porque seáis la reina más loada en la extensión redonda de la tierra, yo pondré en vuestros brazos el blasón de Italia, de Valencia, de Aragón. Todo lo pone Fernando para hacer a su esposa la más reina, la más poderosa del mundo, como así fue. ¿Y qué le contestaría Isabel a Fernando? Y algo de esto está sacado de escritos de ella y por qué ella escogió a Fernando. Porque eres el más próximo a la flor de mi edad. Porque eres de mi misma estirpe castellana. Porque es tu hablar sincero y tu apariencia ufana. Porque eres excelente en gracia y en verdad. Porque así inicia España la anhelada unidad. Porque así fincará firme la fe cristiana. Porque abrirás al mundo nueva ruta oceana. Porque traerás al reino la justicia y la paz. Aquí, en Valladolid, casas de Juan Vivero, me entrego a ti, Fernando, como esposa y princesa, y ante el pueblo pronuncio con el alma, sí, quiero. Bendiga Dios y guarde esta feliz empresa. Junto a ti para siempre queda anclada mi vida. Uniendo nuestras manos, España queda unida.